Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el orden que nos estén escuchando. El día de hoy estaremos con un tema importantísimo. Es un tema de vital importancia, sí, es muy importantísimo. Vamos a hablar sobre seguridad en instalaciones eléctricas. La seguridad en instalaciones eléctricas normalmente la tomamos para México a partir de la norma 029, mantenimiento de instalaciones eléctricas. Sin embargo, quiero decirles que en esta ocasión lo vamos a ver desde la perspectiva de NFPA. Muy importante, porque la norma 29, que es mantenimiento de instalaciones eléctricas, para NFPA sería el estándar 70B. Y nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estándar 70B. Más bien vamos a diferenciarlo del 70E, que tiene que ver con seguridad en instalaciones eléctricas. Entonces, van de la mano, de alguna forma. Para nosotros en México, nuestra normatividad solamente marca el mantenimiento y ahí se engloban algunas cosas de seguridad, pero en NFPA sí está perfectamente claro tanto el mantenimiento como la parte de seguridad. Entonces, vamos a comenzar primero desde ahí. El estándar 70 de NFPA, de la National Fire Protection Association, nos marca el código eléctrico. Primero es el código eléctrico y de ahí parte el 70B. El 70B tiene que ver, como les decía, con el mantenimiento. Y luego el 70E, que tiene que ver básicamente con la seguridad eléctrica. El 70E lo vamos a tomar desde el manual, el estándar de NFPA, y básicamente nos habla de tres capítulos. Vamos a hablar del primer capítulo. El primer capítulo es prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. El segundo capítulo es requisitos de seguridad relacionados al mantenimiento. Y el tercer capítulo es requisitos de seguridad para equipos especiales. Hay algunos anexos muy importantes. Son varios, la verdad es que son alrededor de unos 15, 18 por ahí anexos que yo les recomiendo mucho que puedan observar. El estándar lo pueden bajar directamente de la página de NFPA. Vale unos 70 a 80 dólares, una cosa así, más o menos. En PDF lo puedes bajar. Está ya el capítulo, bueno, la edición 2018. Me parece que no está en español, solamente está en inglés. Más bien, no me parece, solamente está en inglés. Hasta el momento todavía no se ha traducido. Es nuevo, realmente. Entonces, la que puedes encontrar en español, si es que no le masticas muy bien al inglés, es la 2015. Y la puedes encontrar para revisión. Esa solamente te sirve para revisión. NFPA tiene unos códigos ahí en su sistema donde no puedes ni copiarlo, ni nada. Solamente puedes leerlo. Entonces, si lo quieres leer, lo puedes extraer de ahí, lo puedes checar sin mayor problema. Y si no, entonces adquiere el 2018 en PDF, si lo puedes jalar. Algunos de los anexos que te decía, de los más importantes, son la información de los límites de aproximación. Esto es bien importante. Los límites de aproximación son básicos para la seguridad eléctrica. La información de los métodos de cálculo de energía incidente y de frontera para relámpago y arco. Esto es muy importante porque normalmente, y me sucede mucho en las empresas dentro de México, que nosotros no calculamos el arco eléctrico ni el relámpago. Entonces, lo que sucede es, básicamente mandamos al trabajador a que realice un mantenimiento, una chamba eléctrica, y le damos el equipo que creemos según los volts, pero el voltaje. Entonces, pero no tiene que ver nada más con el asunto de la tensión. También la corriente, traducida en los amperios que ustedes van a recibir, son importantes. Y también esta cuenta, porque esta cuenta nos va a dar las calorías por metro cúbico, que eso es algo muy vital. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También la parte de anexo informativo F, que es procedimientos de evaluación de riesgo. El anexo informativo G, que tiene que ver con el procedimiento de bloqueo etiquetado. Posiblemente hablaremos un poquitito nada más de él, ya que esto está enmarcado en algún otro video del colegio. Y digo, la verdad es que tenemos como les decía, como por 18 o 20 anexos que son bien importantes. Entonces, vámonos con la primera. Es importante que nosotros desde la norma, desde el estándar, hagamos una identificación de los peligros. Los peligros los vamos a identificar para después convertirlos a riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Los tenemos que cuantificar. Entonces, primero identificamos peligros y después los cuantificamos y los evaluamos como un riesgo. Al evaluarlos, entonces ya podemos implementar algunas medidas de control que son bien importantes. Estos métodos
esta metodología, vamos a hablar de la ANSI Z10. La metodología es la siguiente: eliminación, sustitución, control de ingeniería, advertencia, controles administrativos y equipo de protección personal. Básicamente te estoy diciendo, lo primero que vas a buscar es eliminar el riesgo. Si no se puede, en muchas ocasiones no se puede, entonces vamos a sustituirlo. Si se puede, si no, entonces nos vamos al control de ingeniería, que quizá es uno de los más comunes. Las barreras, yo siempre les he dicho, lo que tiene que hacer el segurista básicamente es ponerse en medio de la fuente de energía, o en este caso hablando de fuentes de energía, de la parte eléctrica, sería de la fuente de energía, pero también estamos hablando de repente en la parte de salud de los contaminantes. El segurista se pone en medio de la fuente de energía y el trabajador, o de los contaminantes y el trabajador. Entonces es lo que vamos a intentar hacer a través de la ingeniería. La ingeniería es importantísima porque nos permite no dejarle a libre albedrío al trabajador el si debe o no poner la mano o no, o el meterse o no meterse. La ingeniería nos permite que sea bien claro el asunto. No lo puedes hacer y pum, no te metes, punto. Eso es lo que hacemos. Después, controles de advertencia, que pueden ser básicamente el avisarle de alguna manera a través de los colores, a través de la señalización. Para México puede ser la norma 026, a través de letreros, a través de todo esto que nos permite avisarle. Después los controles administrativos, fíjense bien, es muy importante porque a veces pensamos que los controles administrativos son los que van a arreglar la accidentabilidad del centro laboral, y no es así, es una parte. Y vean cómo dentro de los controles de ANSI están incluidos, pero es una parte. Si tú le das un reglamento, le dices de alguna manera una orden a través administrativa al trabajador de cómo se deben hacer las cosas o de que no debe hacer, entonces no se va a arreglar así el asunto. La incidencia de accidentabilidad no va a disminuir por esto. Y al último, el EPP, el equipo de protección personal, el equipo de protección individual, es el último de los eslabones, porque recuerden que este no elimina el accidente, este solamente disminuye la lesión. Entonces, básicamente en este sentido. Para entrar en el tema, vamos a decir que necesitamos conocer por lo menos dos conceptos. El primero es el de corriente, que desde la definición práctica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. La corriente se mide en amperios. Digamos que, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Si tuviéramos un producto químico, lo dañino del producto el producto químico como tal sería la corriente. Y la presión a la que viaja, si estuviera en una tubería, sería la tensión eléctrica, que nosotros lo vemos como la fuerza con la que viaja la electricidad, que es el voltaje. Entonces, para verlo de alguna manera así como muy sencilla, hay un término muy importante que es la distancia según la tensión. ¿A qué distancia debo estar yo según la tensión? Entonces, según los volts que tenga el producto, que tenga la corriente, que tenga la tensión eléctrica, según los voltajes es la distancia que yo debo de tener de la misma tensión. Entonces, lo vamos a ver normalmente ya con una medida de protección a partir de 50 volts en adelante, y después lo vamos a mantener en los kilovolts hasta los 500 kilovolts o 800 kilovolts. Entonces, tenemos como diferentes fronteras: la frontera de aproximación limitada, la frontera de aproximación restringida. Entonces, lo puedes ver en la tabla de NFPA. Lo que te va a decir es que con tantos volts tú puedes acercarte de forma limitada, o acercarte de forma restringida, o no debes acercarte, que sería la prohibida. Serán estas tres, digamos que fronteras de aproximación. De lo más lejano hacia lo más cercano a la fuente de energía es limitada, de aproximación restringida, y al final la prohibida. Entonces serían como las tres. Te van a dar diferentes metrajes dependiendo del voltaje. Entonces, esta tabla chécala dentro de el estándar para que sepas más o menos por dónde va el asunto. Muy importante que tú tomes en cuenta que los efectos que ocurren en el cuerpo no son, digamos que más dañinos, no son por la tensión, o sea, el voltaje, son por la corriente.
por los amperios que vas a recibir. Entonces, muy importante, de 1 a 3 miliamperios, lo que te va a suceder es una leve sensación de hormigueo. De 5 a 8 miliamperios, esa sensación de hormigueo va a ser con un choque no doloroso y puedes soltar aún, pero la fuente de energía, pero y no pierdes el control de los músculos. De 5 a 8 miliamperios. De 10 a 15 miliamperios, aquí ya cambia la cosa, fíjate bien. Hay contracción muscular en manos y brazos, choque doloroso sin pérdida del control muscular. Y de 15 a 20 miliamperios ya tienes pérdida del control muscular y también hay efectos de tetanización. ¿Eso qué quiere decir? 15 a 20 miliamperios. Se tetanizan los músculos, quiere decir que quedan contraídos. Entonces, puede ser que ya no puedas soltar la fuente de energía. Más adelante hay una en donde sí definitivamente ya no la sueltas. Pero aquí ya tienes tetanización, te va a costar trabajo, si es que logras abrir la mano, poderla abrir y ya el choque ya es doloroso. De 15 a 50 miliamperios, la tetanización se da no nada más en las manos y en las piernas, sino también en el tórax, lo cual se convierte en algo muy grave. Porque el que se te contraigan los músculos del tórax se traduce en automático con una dificultad para respirar. Entonces pudieras entrar en apnea o un paro respiratorio nada más por este efecto. Eso es de 25 a 30 y también ya entras en el umbral de fibrilación ventricular. El corazón tiene un sistema eléctrico de conducción que comienza con algo que se llama nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje, de manera general. Cuando tú recibes una descarga eléctrica, los amperios estamos hablando de 25 a 50, pueden interrumpir este ciclo, esta corriente eléctrica en tu corazón. Y lo que va a suceder es que se va a desorganizar. El corazón, de manera didáctica, aunque no necesariamente es así, latea de esta forma. Aurículas, las dos cavidades superiores, se contraen y mandan la sangre a los ventrículos. Las dos cavidades inferiores, al contraerse, los ventrículos mandan la sangre a pulmones y al torrente sanguíneo en general. Si hay una fibrilación ventricular que a partir de los 25 a 50 miliamperios empieza, lo que va a hacer el corazón es esto. La persona sigue con el órgano vivo, el corazón sigue vivo, pero ya no manda pulso. Tú sientes el pulso, buscas el pulso, no lo vas a encontrar. Entonces, porque el corazón está haciendo esto, no esto, que es el bombeo. Por lo tanto, hay que tener cuidado. De 50 a 200 miliamperios hay dolor excesivo, colapso respiratorio, contracciones musculares severas y no se puede soltar la fuente de energía, lo cual te lleva casi en automático a posibilidades muy altas de muerte. Y de 200 miliamperios a 1 amperio hay fibrilación ventricular, que ya es neta, ya no estás en el umbral, ya hay fibrilación ventricular, hay contracciones musculares y daños severos a los nervios, y de 1 a 5 amperios, colapso cardíaco, quemaduras graves con probabilidades muy altas de muerte. Límites de aproximación. Hablábamos que los límites de aproximación son la aproximación, los límites de aproximación son el restringido, el prohibido y ahora sí que el límite, se me fue el término. Aproximación limitada, pues es el límite. Aproximación limitada, aproximación restringida y la prohibida. Son estas tres. Hay una cuarta, que es la del límite de arco. Estas tres se van a manejar en base a la tabla de NFPA que te decía, NFPA 70E, que nos va a decir, según los volts, a cuánto te puedes acercar. La limitada es para cierto tipo de personal que no necesariamente va a tener un entrenamiento fuerte. La restringida sí requiere de un entrenamiento más específico y la prohibida es obviamente con un entrenamiento todavía más específico, pero cada uno de ellos va aumentando el nivel de equipo de protección personal que requieres. Muy importante, la de arco también requiere un equipo de protección personal vital. Y para tener el límite de aproximación de arco necesitas hacer un estudio. Este es un estudio muy importante que no tiene que ver con la termografía, sino es un estudio que te deben hacer ingenieros para determinar las calorías por metro cúbico que se desprenden en el momento de que hay un arco, un arc flash. Entonces, si tú tienes 1.2 calorías por metro cúbico, vas a tener como consecuencia quemaduras de primero y segundo grado. ¿Qué es lo interesante de esto? Que lo que se da como límite es justamente este 1.2 calorías por metro cúbico. Ese es el límite. Quiere decir que te vas a dañar, quiere decir que te vas a quemar,
pero no vas a tener daños más graves todavía. Si te acercas, sí los puedes tener. En una etiqueta de tableros o de subestación, cuando se realiza el estudio, tú debes de tener cuáles son los metros de distancia, o en metros o pies, según donde estés, en el país en el que estés, el sistema métrico que tú estés manejando. Tú debes alejarte para tener arco, o sea, para que te lleguen 1.2 kilocalorías o calorías por metro cúbico. Y también cuántas calorías tendrías a 45 centímetros, que es el área de trabajo. Esto es importante que lo manejes en una etiqueta para que el trabajador sepa cómo identificar este asunto de a cuánto me debo de acercar. Entonces, importantísimo ahí. Otra regla, que sería la regla de la regla de oro, sería las 5 reglas de oro, serían las siguientes. Muy importantes, porque no es el proceso de bloqueo etiquetado, pero sí es parte como del proceso de seguridad en el trabajo eléctrico. Una que es el corte visible y efectivo, la siguiente que es bloqueo y señalización. Corte visible y efectivo quiere decir, cortas la energía, pero tú lo ves, o sea, ves que sí cortaste la energía y lo compruebas. Bloqueo y señalización, bloqueas y pones señales, como la tarjeta o alguna otra que te puede hacer que la demás gente y tus compañeros identifiquen que ya se cortó la energía. Verificas la ausencia de tensión, la siguiente, que no tenga voltaje. Puesta a tierra y el control del cortocircuito, pones a tierra en este caso para que se fugue la energía acumulada y no tengas probabilidades de electrocución. Y señalización y delimitación en la parte de la periferia. Pues bien, básicamente es de lo que yo te quería hablar en esta ocasión, que tiene que ver, nuevamente te digo, con el estándar 70E de NFPA. Es muy extenso, hay certificación, una certificación en pesos mexicanos está valiendo alrededor de 23,000 pesos más o menos, una cosa así, que es una certificación que vale mucho la pena para quienes tienen tableros, tienen su estación en el centro laboral, o quienes realizan mantenimiento, todas aquellas empresas que dedican básicamente al mantenimiento, vale mucho la pena. Si necesitas algún dato al respecto sobre esto, puedes comunicarte con nosotros sin mayor problema a ciumsi.com o al WhatsApp 55 35 39 70 90 o al correo electrónico contacto@ciumsi.com. Sin mayor problema te podemos responder. La intención es justamente darte una idea de cómo es que se maneja. Complicado si tú lo ves en una plática, mucho más sencillo si ya lo podemos aterrizar en un curso, en una certificación. También te podemos dar un curso, este curso dura alrededor de 5 horas, más o menos, un curso sobre seguridad eléctrica, también a los mismos teléfonos, ahí lo puedes checar, y la intención es justamente que puedas manejarte en el tema de electricidad con mayor soltura. Te decía, el proceso de bloqueo etiquetado lo dejamos justamente para otro curso. Solamente te voy a mencionar que básicamente tendríamos 7 pasos. El primero es identificar fuentes de energía, apagar, desenergizar, bloquear, etiquetar, comprobar, drenar fuentes de energía, y después el proceso a regresar a la fuente de energía o al equipo a su estado de arranque. Entonces, pues básicamente sería todo. Agradezco mucho su atención. Estamos en contacto. Su servidor, licenciado Alejandro Cervantes, para el Colegio Internacional de Defensa Médica y Seguridad Industrial. Cuídate mucho y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes. Que estés bien. Saludos.